Dios le bendiga a mis hermanos, soy el pastor Alex Cunillé de la Iglesia Oreva aquí en Cancún y hoy comenzamos con la clase del Nuevo Testamento 3, Seminario de la Gran Comisión, las cartas pastorales. Hoy corresponde Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. A estas tres, como ya hemos dicho, se les conoce como cartas pastorales. Se les conoce así porque se trata de un apóstol, en este caso Pablo, que advierte a sus destinatarios sobre la importancia de asumir sus deberes pastorales. También se tratan ciertas situaciones de la iglesia desde el punto de vista no solamente de los pastores, sino de otros ministerios, otros dirigentes de la congregación. Estas tres cartas tienen mucho en común. Lo primero que voy a decir, que es muy evidente, es que el género literario es distinto. Hay las pasadas, yo diría que son epístolas, y en este caso yo le llamaría cartas. Y si alguien me dice, pastor, es que en la época grecorromana no hay una distinción entre epístola y carta, yo le daría toda la razón, tiene toda la razón. Pero si usted y yo comparamos las cartas, las anteriores de Pablo, que podríamos llamar como epístolas, y yo digo que estas serían cartas, si las comparamos hay diferencias. Sí es cierto que al inicio cuando se escribió más bien estas cartas, al inicio del cristianismo, es lo que quería decir, resulta que no hay una distinción, pero si hay diferencias. Por ejemplo, las epístolas tienen un estilo más formal y mucho más elaborado en comparación con las cartas. Los escritores de las epístolas a menudo seguían por ciertas convenciones de la época. Ya les he platicado los saludos, bendiciones, los agradecimientos, desarrollan temas doctrinales, concluyen con ciertas exhortaciones prácticas. Las epístolas a menudo eran dirigidas a comunidades mucho más amplias y en ocasiones abordan cuestiones teológicas mucho más complejas, a diferencia de las cartas, que no son enviadas a una comunidad, sino son enviadas a una persona en específico. En este asunto de las cartas podríamos añadir a las que ya hemos dicho, también a Filemón. Tratan temas no solamente doctrinales, de hecho los doctrinales son pretexto o son la base para tratar temas muy personales. Y por lo mismo aborda necesidades mucho más específicas. Insisto, en la época de Pablo tiene razón. El término carta y epístola se utilizaba prácticamente de manera intercambiable, o sea, eran como sinónimos. Pero yo digo que hacer esa distinción sí nos ayuda a comprender mejor el carácter de la carta que vamos a estudiar, o en este caso el texto que vamos a estudiar. Otra cosa que tienen en común, al parecer, es que se escribió en los últimos años de la vida del apóstol Pablo. Esto nos va a ayudar a entender las preocupaciones que el apóstol tenía en su etapa más madura. Además, podemos notar su amor pastoral al compartirles consejos de un viejo lobo de mar a sus discípulos. Pablo para ese entonces ya tenía mucha experiencia, la cual busca compartir con sus discípulos que van a continuar con la misión pastoral. Es probable que Pablo ya sabe que va a morir, es probable que Pablo esté encerrado, es probable que Pablo esté en Roma y sabe que la determinación de Roma, en este caso probablemente Nerón, es cortarle la cabeza, es la muerte, es el martirio. Y entonces está dejando un cierto legado, está preocupado por ciertas cosas. Aunque estas cartas tienen bastante en común, también entre ellas hay algunas diferencias. Por ejemplo, la carta segunda a Timoteo es mucho más personal que las otras dos. El estilo literario de segunda a Timoteo parece ser que es como un testamento. En el judaísmo esto es muy común. Los patriarcas, en vísperas de su muerte, reunían a sus familiares para exhortarles a la fidelidad de Dios. Le recuerda algunos episodios significativos de su vida y termina con algunos consejos particulares, deseándoles una bendición especial. Eso lo podemos notar en esta carta segunda a Timoteo. En cambio, primera de Timoteo y Tito son mucho más parecidas. A ambas se les da instrucciones para elegir a líderes y servidores en las comunidades. Da advertencias de los falsos maestros y cómo estos deben de ser tratados. Sin embargo, a pesar de que hay muchas similitudes, también dentro de ellas hay distinciones. La carta de Tito tiene mucho más énfasis en la conducta correcta que en la doctrina correcta. Por supuesto, esto no quiere decir que hay una tensión entre una y la otra, no. La doctrina no es más sublime que los actos, ni al revés. Los actos no son superiores que la doctrina. Para Pablo, ambas van juntas. Como se dice coloquialmente, va junto con pegado. Lo que la carta de Tito hace énfasis es más en la conducta que en la doctrina. Esa es la distinción que quiero nada más decirles aquí. Ahora bien, antes de continuar, hagamos un breve recuento de quiénes son Timoteo y Tito. ¿A quiénes son estos destinatarios? ¿De quién les está escribiendo Pablo? 2 cartas van para Timoteo. ¿Y este Timoteo quién es? Es un joven que, según el libro de los Hechos, vivía en Listra, una colonia romana en la provincia de Galacia.
El apóstol lo conoció en su primer viaje y fue hasta su segundo viaje misionero que lo tomó como su acompañante. Su padre, según la escritura, era griego, es decir, un gentil. Pero su madre, de nombre Eunice, era una judía piadosa, la cual, junto con su abuela Loida, le habían enseñado la palabra desde la niñez. Recordemos que en el segundo viaje misionero de Pablo y Bernabé, ellos se han peleado. En ese segundo viaje, cuando va a iniciar, se pelean por diferentes circunstancias que ahorita no vale la pena decir, pero por ende se habían separado y Pablo en este segundo viaje misionero va a ir con Silas, pero tal vez le faltaba otro personaje, Juan Marcos, y es que formaban una tercia, y entonces para tal vez sustituyendo o para juntar la tercia busca a Timoteo para sustituir a tal vez a este Juan Marcos, el cual, según el libro de los Hechos, ese Timoteo tenía buen testimonio con los hermanos. Sabemos que Timoteo era joven. Debemos tener en cuenta lo siguiente: en aquella época la juventud terminaba aproximadamente a los 40 años. Y hay gente que me ha dicho, pastor, ¿usted dónde saca esos datos? Ahí les voy. Déjenme les doy algunos ejemplos. En Roma no se le permitía a nadie que ocupara un cargo hasta los 30 años. Y para ser cónsul debía tener más de 40 años. El poeta griego Hesíodo escribió que un hombre debía casarse cuando no tenía mucho menos de 30 años ni mucho más de los 30 años. En el primer siglo, alguien llamado Plinio dedicó todo un capítulo a su historia natural, a las personas que vivían más tiempo. Entre ellos enumera el cónsul Valerio Corvino, que vivió hasta los 100 años. La esposa de Cicerón, Terentia, vivió hasta los 103 años. Una mujer llamada Clodia duró hasta los 115 años y tuvo, por cierto, 15 hijos. La actriz Lucesia o Luquecia, que actuó en el escenario, más de 100 años. O sea, la gente sí vivía bastante tiempo. Por eso se les decía a algunos que eran jóvenes a los 40. Es verdad que la tasa de mortandad o la tasa de vida ha aumentado, es decir, la de mortandad ha disminuido debido después del antibiótico, y la de vida ha aumentado, pero aún así había gente que sí duraba. Por eso le estoy dando estos datos. En la Biblia, en el libro de los Números, se dice que los levitas van a iniciar sus labores a partir de los 30. En el Pirkei Avot, el cual es un tratado de ética judía, en su capítulo número 5 dice lo siguiente: a los 5 años se estudia la escritura, a los 10 años la Misná, a los 13 años se cumple con los mandamientos, a los 15 años se estudia la Gemerá, a los 18 años se casa, a los 20 años busca su sustento, a los 30 años entra en el pleno vigor, a los 40 años adquiere sabiduría, a los 50 años da consejo, a los 70 años es anciano y a los 70 años alcanza la vejez, a los 80 años fortaleza extraordinaria, a los 90 años está encorvado, a los 100 años como si ya estuviera muerto y hubiera pasado retirado y extinguido del mundo. Algunos personajes también de la escritura comenzaron su ministerio a los 30 años. Por ejemplo, José el Soñador fue hecho gobernador a los 30 años. El profeta Ezequiel recibió su llamado y comenzó su ministerio profético a los 30. El rey David comenzó a reinar, según el libro de Samuel, a los 30 años. Y luego dice, y su reinado se consumó. Se empezó como rey, él como rey a los 30. Pero su reinado hasta los 40. Juan el Bautista y Jesús comenzaron su ministerio a los 30 también. Ahora, ¿por qué le estoy compartiendo todos estos datos? Para que vean de dónde sacan los expertos que probablemente Timoteo tuviera alrededor de 35 y 40 años. Por supuesto, no se puede saber la edad exacta y no podemos ser dogmáticos al respecto, pero los datos que tenemos nos llevan a suponer que muy probablemente este jovencito, que no era tan jovencito como lo imaginábamos. Como sea, estos son algunos datos de Timoteo. Ahora pasemos a Tito. De este personaje se sabe muy poco. Algo que es curioso es que si usted va al libro de los Hechos, no lo va a encontrar. Al parecer que es, por lo que leemos en la carta de Tito, por lo que leemos en otros textos, por ejemplo Corintios y Gálatas, parece ser que es un colaborador muy cercano de Pablo. Por lo menos nos dan a entender eso las referencias de él. Les leo algunas, miren. Gálatas 2.1. Después de pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pablo nos dice que en el concilio de Jerusalén, allí estaba Tito. Este concilio fue convocado porque había aparecido algunos predicadores judaizantes en Antioquía, iglesia de la cual Pablo y Bernabé eran miembros. Habían enseñado que la circuncisión era un requisito ineludible para todo varón cristiano. Pablo y Bernabé, aunque eran judíos, no estaban de acuerdo con eso y decían que eso no debía enseñarse a los gentiles. Y hubo una fuerte controversia al respecto, así que la iglesia de Antioquía envía una delegación de varios hermanos, entre ellos Pablo y Bernabé, para Jerusalén para que consulten con los apóstoles acerca del tema.
unos años más tarde, durante el tercer viaje misionero, Pablo manda a Tito a Corintio a enfrentar una situación muy delicada. También les doy otros textos. Por ejemplo, segunda de Corintios 2:13. No tuve reposo en mi espíritu, porque no hallé a Tito mi hermano. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Aquí le dice hermano, no estaba como muy alegre hasta que lo encontró. Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con el consuelo que él había recibido de vosotros, porque había ido a Corinto y luego regresó con noticias con Pablo, y eso le dio consuelo. Así que si era cercano, porque le delegó esa visita para allá, no mandó a Timoteo, mandó a Tito. En 2 de Corintios capítulo 8 versículo 6 dice así: así que amonestamos a Tito para que, así como ya antes habéis comenzado, así también llevase a cabo este acto de gracia entre vosotros. En 2 de Corintios capítulo 8 versículo 23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Con estos textos quiero decir que se nota que Pablo tenía mucha confianza, es decir, lo tenía en alta estima. Lo curioso, insisto, es que no haya más menciones. En el libro de los Hechos no se nos dice absolutamente nada. Tal vez esta mención implícita cuando estábamos en Hechos capítulo 15 de este concilio en Jerusalén, esta delegación que manda con Pablo y Bernabé, pero es muy probable que estaba ahí Tito, por lo que nos dice Gálatas. Pero por eso digo, hay mucha confianza y lo tiene mucha estima, y no hay como muchos datos, que tal vez debería haber datos en la carta a los Hechos, en el libro de los Hechos. Sabemos además que por la carta que se dirigía hacia él, es decir, la carta de Tito, sabemos que él está en Creta. El apóstol le pedirá que se dirija a Nicópolis para alcanzarlo. La última mención que tenemos de Tito es en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10, en donde se informa que está en Dalmacia. Según Eusebio, un padre de la iglesia, Tito volvió a Creta para acabar allí sus días. No tenemos muchos datos. La información que tenemos de él se deduce de los textos que ya hemos mencionado y por supuesto de la carta que lleva su nombre. En las cartas dirigidas a Timoteo podemos notar una preocupación por su discípulo en cuanto a su timidez y juventud, porque sabemos que Timoteo tiene como cierta timidez y Pablo le da ciertas exhortaciones. Nadie tenga en poco tu juventud, y da otras exhortaciones. En cambio a Tito hay un trato distinto. Por ejemplo, Pablo no le dice a los corintios que lo traten bien, como en el caso de Timoteo. También Timoteo había sido enviado a Corinto. A los corintios le dijo, traten bien a Timoteo. Así que podemos suponer que, a diferencia de Timoteo, Tito era alguien mucho más maduro, mucho más firme. Como dijo aquella mujer, haya sido como haya sido, ambos fueron útiles para la obra, porque aunque somos imperfectos, cualquiera de nosotros, estando en las manos del perfecto Dios, pues cualquiera lo logra, así como estos dos discípulos de Pablo, Timoteo y Tito. Ahora bien, pasemos a un tema un poco más complicado, el tema de la autoría. ¿Quién escribió la carta? Ya hemos visto que varias personas piensan que es una pseudoepígrafe, así que vayamos a ver qué dicen ellos. Ya hemos dejado claro que no debe de ser una sorpresa para nosotros que es relativamente reciente el cuestionamiento de la autoría de ciertos libros de la Biblia. Hay gente que se sorprende, hay autores que dicen, ¿cómo es posible que durante tantos años nadie haya cuestionado y apenas aparte del siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI andan cuestionando la autoría del apóstol Pablo? Pero nosotros no debemos sorprendernos de eso. Las ciencias que ahora nos ayudan a la investigación pues han avanzado, como la crítica textual. Y eso nos ayuda a entender, investigar y comprender mejor la verdad, es decir, el texto sagrado. Estas ciencias, estas teorías, estas críticas hacia el texto, lejos de ser una piedrita en el zapato, me parece que son una gran ayuda. Nos ayudan a entender o comprender mejor lo que tú y yo estamos estudiando. Para algunos eruditos en la materia, dicen que estas 3 cartas deben ser consideradas como una literatura pseudoepígrafa. Pero veamos los argumentos que dicen. El primer argumento para decir que no es Pablo son los siguientes. Anacronismo en sus consejos eclesiásticos. Se dice que las cartas pastorales enseñan acerca de la iglesia local no corresponde con la década de los 60 del siglo I, sino se trata de una fecha más tardía. Es decir, les platico, los pastorales reflejan una estructura eclesiástica excesivamente desarrollada para la época de la cual, según ellos dicen, escribió Pablo. Según ellos, el autor aborda temas del gobierno de la iglesia, como los oficios, es decir, los obispos, los ancianos, los diáconos,
los cuales, según ellos, aún no estaban establecidos en las comunidades en esa fecha, sino sí se establecen, pero en un periodo mucho más tardío. Los falsos maestros es otro argumento. El tema aquí es que las doctrinas o las enseñanzas de estos falsos maestros son gnósticas. Y como sabemos, en el primer siglo no existía el gnosticismo, sino el gnosticismo surgió hasta el segundo siglo. Entonces dicen ellos, Pablo no fue el autor, porque si fuese el autor, aún no existía el gnosticismo. Algunos opinan que estas cartas se escriben en contra de las propuestas de Marción. Y Marción también es del siglo II y no del siglo I. Por si esto no fuese suficiente, dicen ellos que las sugerencias de que da el apóstol de no hacerle caso a los herejes, si no les hagan caso, apártense de ellos, no concuerda con la manera confrontativa del apóstol. Este es otro argumento. Tercer argumento, el contenido teológico. En estas cartas, dicen ellos, faltan doctrinas que las otras cartas son muy evidentes, que las otras cartas que sí se aceptan con la autoría del apóstol Pablo, pues ellos dicen, no están en estas otras cartas. En todas las demás cartas sí encontramos estos temas doctrinales, pero en estas cartas, vamos a decir, en las epístolas sí están, pero en estas cartas no lo tenemos. Por ejemplo, la justificación por fe. O sea, sí se habla de la gracia de Dios, pero esto de la justificación por fe, que es algo muy marcado en la doctrina del apóstol Pablo, en sus cartas paulinas, no lo encontramos aquí. No se menciona a Dios como Padre. Por ejemplo, en una carta a Timoteo, no se dice Dios Padre, dice Dios Rey de los siglos, el inmortal invisible, el único, y dice otros títulos diferentes, pero no Padre. Y ellos, algunos eruditos, dicen, pues, regularmente las cartas del apóstol Pablo dicen, le trata como Padre, pero aquí no le da ese trato, le da otros títulos. La unión con Cristo en su muerte y su resurrección. En las cartas del apóstol Pablo hay una muy marcada unión entre nosotros y Cristo, entre nosotros y la muerte de Cristo, y entre la resurrección del Señor y nuestra resurrección. Y aquí no lo vemos. La cruz no ocupa el centro, que es regularmente una doctrina paulina. Y bueno, estos son algunos ejemplos de lo que ellos dicen, que por estas razones, pues no es Pablo el autor. Otra razón es el vocabulario. Ellos dicen que hay una gran similitud entre las cartas pastorales, pero en las otras cartas atribuidas a Pablo hay muchas diferencias. Es decir, las palabritas que se usan, si usted y yo hiciéramos, pues no sé, el ejercicio, que pusiéramos las cartas, que las imprimamos, obviamente debe de ser en el griego, las imprimimos y vamos viendo las palabritas que son distintas en todas las cartas del apóstol Pablo que había escrito antes, que no dudamos de que él es el autor, pues sí hay algunas diferencias, hay muchas diferencias. Además dicen que el vocabulario de estas cartas es muy similar a los de los padres de la iglesia. O sea, las cartas pastorales y los padres de la iglesia se parecen mucho al vocabulario, hay muchas más coincidencias que las mismas cartas paulinas, y eso pues llama la atención. Dicen que hay un uso frecuente, además de expresiones latinas, o sea, no escribe en griego, pero hay ciertos latinismos, y se los demuestro porque sí es cierto, tienen razón los críticos cuando dicen eso. O sea, no solo sacan de la manga, no es que se fumaron algo, sí son evidencias y hay que analizarlas. Hay expresiones de latín como las siguientes, por ejemplo, amo y señor. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito utilizan la palabra amo o señor. Dominus, si usted lo lee en griego dice dominus, y eso es un latinismo. O bilingüis, que está en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8, que dice doblez. Ese es un latinismo, bilingüis, en uno de sus significados por lo menos. Firmamentum, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, dice baluarte, apoyo, fundamento. Ese firmamentum es un latinismo. Pietas, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 2, capítulo 4 versículos 7 y 8, habla de la piedad, reverencia, devoción, vida pía, habla de la religión, del pietas. Eso también es un latinismo. Vaniloquim, vana palabrería, es latinismo. Nostri, los nuestros, latinismo. Inclinatio, otro latinismo. Y gravitas, que tiene que ver con honestidad, seriedad, dignidad. Gratiem avere, dar gracias, otro latinismo. O sea que tienen razón cuando dicen esto, sí hay ciertos latinismos. Y para ellos, estos son evidencias de que el apóstol Pablo no es el autor. Otro argumento, la poca relación con el libro de los Hechos, que ya dije hace rato más o menos, pero ahí les voy.
Las cartas pastorales contienen abundantes referencias a las circunstancias personales del apóstol Pablo. Ya hemos dicho acerca de la relación con Tito que no está en el libro de los Hechos. Pero no solamente es eso, sino hay un montón de cosas, hay un montón de lugares, hay un montón de alusiones a visitas, hay un montón de personajes que no vamos a ver en el libro de los Hechos. Lugares que según la narración de Lucas nunca fueron visitados, por ejemplo. Y situaciones que vivió Pablo que se ven que son importantes, que tampoco vemos en el libro de los Hechos. Déjenme les doy algunos ejemplos de algunas cuantas. Miren, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3, vamos a ver que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso. Ahí lo vemos, dice, te encargo ahí Éfeso. Mientras que él mismo, Pablo, se va a ir a dirigir a Macedonia. Es decir, tengo que viajar a Macedonia, te encargo aquí el changarro. En el libro de los Hechos se narra solo una ocasión en la cual Pablo fue de Éfeso a Macedonia. Esta ocurre en el tercer viaje misionero. Si usted quiere ver, es el capítulo 19 y 20 del libro de los Hechos. Pero en aquel texto nos da la impresión, cuando leemos el libro de los Hechos, que Timoteo no se quedó en Éfeso, sino que fue enviado a Macedonia, incluso antes que Pablo. En la carta pastoral parece ser que cuando le dice a Timoteo, quédate aquí en Éfeso, yo me voy allá a Macedonia. Pero en el libro de los Hechos parece que no es así, parece que le dice a Timoteo, adelántate a Macedonia para que yo vaya a Macedonia después de ti. Y se quedó ahí hasta que llegó el apóstol. Esta referencia le dice así como te rogué quedarte en Éfeso cuando iba a Macedonia. Por tanto, así eso dice en Timoteo, te rogué quedarte en Éfeso cuando iba a Macedonia. Pues difícilmente encaja en el libro de los Hechos. Otro ejemplo, casi nadie duda que segunda de Timoteo pretende haber sido escrita por Pablo desde la cárcel en Roma. Eso sí hay un consenso. Ahora bien, en segunda de Timoteo capítulo 1, versículos del 16 al 17, leemos que Onesíforo tuvo que buscar a Pablo con empeño y dificultad antes de encontrarlo. La impresión dada que fue encarcelado en un lugar de difícil acceso no coincide con el relato del libro de los Hechos, que descubrimos que Pablo está en una casa alquilada donde recibió un montón de visitas, donde tiene cierta libertad. Es difícil imaginar que este tipo con nombre difícil y nombre feo, según yo, aunque su significado está bonito, Onesíforo, tuviera problemas para localizarlo en estas condiciones. ¿Por qué? O sea, porque si está fácil, si está en Roma y está fácil el acceso, ¿por qué dice que le costó trabajo? Y pues, ¿cómo embonamos eso con el libro de los Hechos? En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10, Pablo dice que Demas, amando este mundo presente, me ha desamparado y ha marchado a Tesalónica. Sin embargo, cuando leamos la carta que escribió de la epístola a Filemón, o la carta a Filemón, muy probablemente desde sus prisiones en Roma, Demas todavía es un compañero fiel. Si usted va a Filemón 24, el versículo 24, le va a decir, y aquí está Demas, mi compañero fiel. Y está en la misma cárcel, ¿cómo embona con estos relatos? En este mismo versículo de 2 de Timoteo leemos que Crescente se fue a Galacia y Tito está en Dalmacia. Normalmente Pablo enviaba a los miembros de su equipo a lugares en donde él ya mismo había visitado. Si no lo había visitado, parece ser que no mandaba a nadie. Si él había fundado la iglesia, mandaba a algunos colaboradores para reafirmar o para confirmar la fe en ellos. Los enviaba para cuidar a los recién convertidos. Pero no tenemos ninguna noticia de que Pablo estuviera en Dalmacia. Además, algunos manuscritos antiguos, en lugar de decir, porque dice Galacia, ¿no? Su Biblia dice Galacia en la 60, pero algunos manuscritos antiguos no dice Galacia, dice Galia. Y aunque sí sé que hay un debate ahí, que si es Galacia, que si es Galia, parece ser que lo más probable es que sí es Galia. Como sea, si es que es Crescente fue a Galia, que sería como Francia, y Tito a Dalmacia, que sería como Croacia, no hay información de eso en el libro de los Hechos. En el versículo 12, 13 y 20 de este mismo capítulo que estamos hablando, son mencionados varios lugares, todos ellos visitados por Pablo en el libro de los Hechos, pero en cada caso se nos da una información respecto a lo que ocurrió allí que no aparece absoluto en el texto del libro de los Hechos. En Hechos no leemos acerca de que envió a Tíquico a Éfeso, no, ni de la estancia de Pablo en casa de Carpo en Troas, ni de la permanencia de Erasto en Corinto, no sabemos eso, ni acerca del momento en que Pablo, pasando por Mileto, dejó a Trófimo enfermo. Son como cosas que parecieran muy importantes que el libro de los Hechos no nos narró.
Por la naturaleza personal de estos detalles, es comprensible que el libro de los Hechos los haya omitido, pero no deja de ser significativo que no mencione ninguno de estos. Estos son algunos ejemplos, hay más. Tratar de poner los más obvios, más evidentes, pero hay algunos más. Tal vez, para mí, no sé qué piensa usted, pero para mí, del libro de los Hechos, me parece que es uno de los temas, o uno de los argumentos más importantes que dan estos antagonistas, o la crítica textual de la autoría de Pablo. Por eso me quiero detener un poquito aquí, ¿está bien? Cada libro de la Biblia, incluido el libro de los Hechos, debemos de saber que su intención no es recopilar todos los sucesos, no son biográficos los evangelios, por ejemplo, o no tienen la intención de dar un relato histórico completo. Su principal función son textos sagrados, su principal función es mostrar a Cristo. Tiene razón cuando alguien me podría decir, pastor, pero es que, ¿qué pasa con Lucas? Lucas sí dice que quiso investigar todos los hechos para recopilarlos en sus escritos, y tienen razón, pero también nos dice que su primordial propósito fue para que un tal Teófilo conociera la verdad. Como ejemplo de esto que estoy diciendo, que no es la intención de recopilar todos los datos. Por ejemplo de esto, la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 11, en los versículos 23 y siguientes, el apóstol Pablo da un testimonio acerca de las múltiples tribulaciones que ha tenido. Allí menciona un montón de experiencias que, si usted va al libro de los Hechos, tampoco están. Y son experiencias fuertes, no es cualquier cosa. No es una pequeñita cosa, son experiencias muy fuertes que el apóstol Pablo comparte a los corintios. Y no vemos todas ellas reflejadas en el libro de los Hechos. Eso, por favor, sería bueno tomarlo en cuenta. No podemos identificar, algunas sí, pero no la mayoría, no. Así que podemos ver que el libro de los Hechos no cuenta todo lo que pasó en la vida del apóstol Pablo ni de los apóstoles. De hecho, se concentra más en Pedro y en Pablo. Además, al parecer, según la mayoría de los eruditos modernos, la vida de Pablo no termina en el libro de los Hechos, es decir, cuando acaba Hechos en el capítulo 28, Pablo es liberado. El libro de los Hechos no nos dice el desenlace del proceso de Pablo, ni nos cuenta de su muerte. Es muy probable que el apóstol Pablo fuera puesto en libertad en aquella ocasión. Se cree que estuvo activo algunos años más predicando el evangelio y nuevamente fue apresado, llevándolo otra vez a Roma en una cárcel con mucho menos acceso, con condiciones mucho más duras que en el primer encarcelamiento. Clemente de Roma, en su primera carta a los Corintios, escribe que Pablo llegó hasta los límites del occidente. Esto es un ejemplo de esta evidencia. La mayoría acepta que estos límites de occidente se trata de España. También Eusebio dice que Pablo fue liberado y luego fue detenido de nuevo para sufrir martirio. Crisóstomo, Jerónimo y otros muchos afirman lo mismo. El fragmento Muratori, que es un fragmento del cual hemos hablado acerca del siglo II, declara justamente así. El bendito Pablo escribe, producto del amor y el efecto, una a Filemón, una a Tito y dos a Timoteo, que la honorable estima de la Iglesia Universal considera sagradas en la regulación de la disciplina eclesiástica. Quizás el testimonio con más peso es el de Policarpo. Él escribe al inicio del siglo II, allá por el año 100-130 más o menos, y tiene bastantes citas o aproximaciones a las cartas pastorales, como si hubiera hecho copy-paste. Por supuesto hay algunos cambios de palabras para apropiárselo. Aunque estos registros, lo que acabo yo de mencionar, no son palabras inspiradas, sino son algo producto de la tradición, producto de la historia, pero sí nos ayudan a armar el rompecabezas de los textos o de los eventos narrados del Nuevo Testamento. Si lo que dicen ellos es cierto, en este caso entonces, Lucas no escribió acerca de esos eventos, no está en el libro de los Hechos, porque, vamos a decirlo así, son subsecuentes, estos hechos son subsecuentes al capítulo 28 de este libro. Esto quiere decir que 1 Timoteo y Tito fueron escritas en un periodo de libertad después del libro de los Hechos, mientras que 2 Timoteo fue escrita en su segundo encarcelamiento, y esto ubicaría las cartas en el año 65, 66 o 67. A razón de la verdad, no podemos ser dogmáticos al respecto, no podemos ser así cuadrados y decir esto es punto, no. Pero es la evidencia que tenemos ahora y a mi parecer es la mejor explicación que hay. Con los datos que tenemos, hay otras teorías, hay otras propuestas, pero a mi parecer es los mejores datos que tenemos ahorita, la mejor propuesta, a lo que yo opino. Respecto a la paternidad paulina, los argumentos a favor son los siguientes. En primer lugar, las cartas pastorales fueron universalmente aceptadas como paulinas en los primeros siglos.
El único rechazo que vino fue por parte de Marción y otros herejes del segundo siglo. Y estos cuestionaron no tanto la autoría de Pablo, sino lo que cuestionaron más bien fue la inspiración divina. Reconocían que Pablo era el autor, pero la inspiración divina era lo que estaba en juego. Con esta sola excepción, toda la cristiandad aceptó unánimemente que las pastorales habían sido escritas por Pablo a través de la inspiración del Espíritu Santo. Un autor reciente dice que Primera de Timoteo junto con Filipenses son las cartas más citadas de los primeros 3 siglos. Un dato curioso, es posible que la primera cita de los pastorales la encontremos precisamente en el Nuevo Testamento, es decir, hay citas de los padres de la iglesia y que esas citas las toman de las pastorales y por eso podemos darnos cuenta que Pablo escribió, porque si no hubiese sido así, no la agarrarían como una fuente autorizada. Pero es muy probable que Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15, citara a Pablo. Se los leo, fíjense cómo dice: considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado Pablo os escribió, según la sabiduría que le fue dada. Y uno se preguntaría, ¿y en qué momento Pablo habló de la paciencia de nuestro Señor para salvación? Si usted buscara una cita en todas las cartas paulinas, si usted buscara una cita en todo este corpus paulino, pues no encontraría nada así textual, literal, no, así idéntica no encontraría. Pero en Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 15 al 16, hay algo muy parecido, muy similar. La idea que subyace es muy similar. Les leo: Cristo vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero para esto alcancé misericordia, para que Jesucristo mostrara toda longanimidad primero en mí, como ejemplo de los que están por creer en Él en la vida eterna. Ambos pasajes hablan de la paciencia de Jesús que tiene por nosotros. Pedro nos dice que esa paciencia tiene como finalidad la salvación, y Pablo está diciendo algo muy similar. Nada más que en lugar de decir paciencia, dice longanimidad. Y resulta que Jesús la mostró primero con Él para ser ejemplo de los que han de creer. Una vez más, insisto, no podemos ser dogmáticos. La cita no es tan literal como para decir sí y punto y se callan todos, no. Pero el texto que Pablo utiliza aquí, que tenemos delante de nosotros, pues parece ser que es el mismo que está citando el apóstol Pedro. Y si alguien me dice, pastor, y a lo mejor es una carta perdida de Pablo, sí, cierto, sí puede ser. Por esa razón digo que no podemos ser dogmáticos, pero sí se parece bastante. Como sea, si hay un consenso de que los primeros siglos de la iglesia, estas cartas eran aceptadas como en un consenso general de que eran paulinas. Otra evidencia más son todos los datos muy personales que el apóstol mismo da. Él explica que sus planes hacia el futuro y explica diferentes episodios que acaban de ocurrir en su vida, manifiesta el afecto que siente a los destinatarios, Tito y Timoteo, y habla acerca de ellos, de su historia espiritual, etc. Si fuese el autor alguien distinto, si como para la idea de ponerle el nombre de alguien distinto es para que tenga autoridad, pero si dice estos datos que estoy explicando, no tendría sentido ni valor. ¿Para qué darnos tantos datos personales? Como por ejemplo el decir que él es el primero de los pecadores, ¿para qué? O dar un consejo a Timoteo de salud, eso no serviría de mucho. Se nota que los destinatarios de estas 3 cartas conocían muy bien a Pablo. Y al revés, se conocía que Pablo conocía muy bien a estos destinatarios, así que eso es un argumento a favor de que Pablo es el autor. Ahora bien, con respecto a la doctrina, es cierto que no tiene la carga teológica de las demás epístolas, por eso mismo al inicio quise hacer una distinción entre las cartas de Pablo y las epístolas, porque la intención de estas son muy distintas, no es lo mismo una epístola que una carta. Por ejemplo, en estas 3 se nombran a otros personajes que por el mismo testimonio de la tradición sabemos que fueron colaboradores de Pablo, y en las otras cartas no se nombraron porque tiene un carácter distinto. Pero sí hay ciertas coincidencias con la doctrina, a pesar de que el propósito es diferente, sí hay ciertas coincidencias. Por ejemplo, en las cartas habla muy a menudo acerca de la elección de los escogidos. Y en Tito capítulo 1 versículo 1 y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10 habla acerca de los escogidos de Dios. O sea que sí no está muy alejada de la doctrina. También hay un énfasis en 2 de Timoteo acerca de la salvación por gracia. En Tito habla de la divinidad de Cristo. En Tito también explica que el fruto de la gracia se muestra en las obras. No es por obras, pero sí es para gracia, es por gracia para obras. Hay más evidencias. Quise compartirles algunas cosas aquí,
Pero la idea, lo que yo intento hacer aquí con ustedes, es que ustedes estén enterados de las discusiones al respecto. No es mi intención darles, esta es la postura correcta o esta es la incorrecta, sino enseñarles a investigar. Si doy todos estos datos, es como, estoy dándoles como ciertas pistas para que ustedes jalen de un hilo e investiguen mucho más. Debemos de tener cada uno de nosotros la capacidad de reflexionar la información. No solamente se trata de leer y escuchar lo que un autor o un pastor diga, que no está mal, pero lo que sigue es indispensable, reflexionar. Y no solo eso, con honestidad y humildad, aceptar la evidencia que tenemos a la mano, porque de pronto nos volvemos muy dogmáticos, muy cuadrados. No deberíamos hacer eso jamás. Si la evidencia que tenemos, si los datos escriturales, si los datos que tenemos como evidencia de la historia, de la tradición, de la arqueología, de las ciencias bíblicas, nos aportan luz al texto, y toda la vida hemos creído otra cosa, necesitamos cambiar. Necesitamos reflexionar seriamente, con humildad y con honestidad, y decir, no, pues estaba yo equivocado, aunque mi pastor, que quiero mucho, lo dijo así, y si mi pastor vive, pues se vale, yo creo que es lo correcto. No solamente se vale, me parece que es un deber ir a decirle los hallazgos que hemos tenido. A lo mejor él no lo sabía, y a lo mejor tiene también la humildad de aceptar, o a lo mejor estamos equivocados y estamos reflexionando mal, porque también tenemos que tener la humildad y la honestidad de que no siempre reflexionamos bien. Así que déjeme decir estos consejos. Tengamos cuidado de no ser dogmáticos cuando no es clara la palabra. Si la palabra ahí no es clara, no podemos ser dogmáticos. Pero al mismo tiempo tengamos cuidado de no ser laxos o flexibles cuando la palabra claramente enseña algo. Es otra cosa que evitar. Si la palabra dice que eso está mal, punto. Un ejemplo muy común en estos días. Ahora hay gente que quiere defender la homosexualidad. No se puede. Si la quiere defender en otras ciencias, en otras áreas, está bien, pero con la palabra, en la cristiandad, no se puede. Es pecado, punto. No podemos decir, no, es que yo no soy dogmático al respecto. No, ahí sí está clara la enseñanza, ahí sí somos dogmáticos. Está mal, punto, es pecado, punto. Y hágale como quieran. Gracias a Dios. Bendito Dios que la palabra no está en contra de la razón. Y bendito Dios, por ejemplo, Francis Bacon es uno de los líderes del genoma humano, del experimento del genoma humano, de unas investigaciones que duró más de 10 años, más de una década, y descubrió que no existe el gen homosexual. Gracias a Dios que la Biblia, la historia, la ciencia respalda muchas ocasiones la Biblia. La ciencia a veces se equivoca, pero cuando la Biblia enseña algo así dogmático, claramente, ahí sí tenemos que ser dogmáticos. Para concluir, diré lo siguiente. Estas cartas nos dan unas excelentes herramientas para tratar, entre otras cosas, a los charlatanes que intentan meter sus ideas tergiversadas en la Iglesia de Cristo. Pablo nos enseña a no dejarnos arrastrar por sus enseñanzas y sugiere que, si después de amonestarles no se corrigen, entonces que lo aparten de la comunidad. Se me corre. Ahora no, yo no me siento muy cómodo como correr a alguien de la iglesia, pero sí creo que de vez en cuando la iglesia, la autoridad, los líderes, el consenso de decir, no, ya le enseñamos, y esa manzana podrida puede podrir a otros, y sí sería bueno. Sí sería bueno de pronto hacer esas cosas y ser enérgicos. Pero por el otro lado, las mismas cartas nos recuerdan que debemos de corregir con mansedumbre a los adversarios. O sea que sí hay que ser firmes por las razones que ya dijimos, pero también hay que tener cuidado de hacerlo con mansedumbre, con humildad, como somos deudores. Porque si Dios les permite arrepentirse y creer en la verdad, esa es nuestra intención. Estas ideas, aunque parecen contrarias, no están en tensión ni nada. En realidad están apuntando ambas a lo mismo. Es la misma moneda, nada más que son dos caras distintas. Lo que está diciendo aquí Pablo es: cuidemos la doctrina, para que ésta no se corrompa y se mezcle con otras ideas, para que todo aquel que quiera acercarse a la verdad pueda hacerlo. Así que, por eso sugiere ser firme con las herejías, pero con aquellos que quieren aprender hay que ser mansos. Hermanos queridos, gracias por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana. Si Dios nos da permiso, aquí les espero. Dios les bendiga. Hasta luego.